como les decía el título, cómo evitar pérdidas económicas en época de elevados precios de insumos. Realmente el título, como que no me gusta tanto, a pesar que yo mismo puse el título, porque dice cómo evitar pérdida económica en épocas de elevados precios de insumos. La verdad es que uno tiene que evitar pérdida económica siempre, en épocas de elevados precios de insumos, en épocas de buenos precios, en épocas de buenos precios de la leche y de bajos precios de insumos. Siempre uno tiene que evitar pérdida económica, siempre hacer las cosas bien, y ese es un poco el primer mensaje que les quiero dejar, así que como le digo, uno no puede hacerlo solamente cuando el costo de la alimentación sube, simplemente hacer mejor las cosas para evitar pérdida económica. Yo creo que se debe hacer siempre. Así que esa es una salvedad que vamos a hacer de inmediato al título de esta presentación. Bueno, simplemente eh, para que quien no me conoce, bueno, y para los que me conocen, me conocieron a través de la Universidad de Missouri, después de la Universidad de Georgia, y ahora estoy en otra universidad, que es la Texas Tech University, todo en pos del beneficio profesional mío, que ahora soy académico de esta nueva, de esta universidad que ha abierto una nueva facultad de medicina veterinaria acá en Estados Unidos y que me permite entonces llevar adelante un lindo proyecto con los estudiantes y simplemente que comparto con ustedes los dos sitios web que tengo, el de la universidad y uno que tengo justamente también en el link de la universidad que está en español para quien le interese adquirir publicaciones que las tengo ahí, ¿no es cierto?, disponibles para todos ustedes, así que por favor ahí tienen ¿no es cierto?, la dirección web. Eh, bueno, vamos viendo esto, algunas de las diapositivas que van a ver ahora quizás ya las hemos visto o las hemos mostrado otras veces, pero bueno, hay que seguir insistiendo en lo mismo porque así este juego de la producción de leche, donde, claro, queremos producir leche de buena calidad y también queremos tener un rebaño fértil y para eso vemos todos los factores que tenemos, ¿no es cierto?, alrededor que nos permiten lograr esas metas de producción y de fertilidad. Entonces, una es la genética, que bueno, lo hacemos a través de selecciones de toros de buena calidad, adaptado a las buenas condiciones o a las condiciones subtropicales o tropicales, ¿no es cierto? De donde en este caso usted manejan el ganado. Segundo lugar, la época del año. No tenemos mucho control en la época del año. Lamentablemente, bueno, invierno, verano, etcétera, en donde estemos, la época del año va a ser siempre un factor preponderante, pero que lamentablemente tenemos poco control y por lo tanto tenemos que estar preparados para de qué manera podemos al animal hacerlo más productivo para evitar el impacto negativo de época del año, sobre todo el estrés por calor, que es lo que más le pega a la vaca. El estrés por frío es muy raro que le ocurra a ganado lechero, salvo en condiciones de, de, de los extremos del polo que se produce, ¿no es cierto?, a ese nivel. Pero en general, yo diría que el estrés calórico es lo que más se está estudiando y lo que más afecta al ganado. ¿Ya? Así que es una cosa importante que va con el ambiente y con el confort de la vaca. Si la vaca tiene un buen ambiente, tiene un buen confort, el impacto de la época del año va a ser mínimo. Y de esa manera ahora entra a jugar la nutrición, que va a ser la que nos va a permitir expresar el potencial genético. Si no tengo un buen ambiente, no tengo un control del impacto negativo de la época del año, la nutrición quizás no va a dar la solución y no se va a expresar y nos vamos a desesperar y vamos a querer hacer cambios, pero la cosa no va a estar en la nutrición, sino va a estar en el manejo del ambiente en la época del año. Entonces hoy por hoy estas tres cosas van tomadas de la mano. Entonces de esa manera vamos a tener animales que se van a enfermar menos, vamos a evitar las enfermedades metabólicas. Por otro lado, nos vamos a preocupar de que el animal no se infecte con a lo mejor enfermedad infectocontagiosa, a lo mejor enfermedades transmitidas por garrapatas, como puede ser anaplasma o también babesa. Entonces tenemos que controlar estas enfermedades para que también se pueda expresar mejor la genética. Y finalmente todo lo que hace esto, que eso sea posible, son los recursos humanos, que es la gente, el que ordeña la vaca, el que insemina la vaca. Y si no nos preocupamos de la gente desde el punto de vista de entrenar al personal, tener una buena comunicación, tener un enfoque de trabajo en equipo, lamentablemente todo el resto no va a funcionar. Así que esto es un todo en donde tenemos que evitar que los detalles se nos escapen. Entonces, diciendo eso, bueno,
siempre vamos a tener dentro de nuestro rebaño, ustedes siempre van a tener vacas de alta producción y de baja producción, y a su vez, si nos comparamos con otros países con genética, la alta producción de lo que puede ser Costa Rica a lo mejor es un poco diferente a la alta producción de lo que puede ser acá en Estados Unidos. Acá alta producción tenemos vacas que llegan fácil a 70 litros de leche al día con 3 ordeñas, 60-70 en el pic de lactancia. A lo mejor no va a ser común en Costa Rica y a lo mejor las vacas de ustedes, las de mayor producción, van a ser de 40, 45, 50 litros. Pero dentro del rebaño de ustedes también van a tener vacas de alta producción y vacas de baja producción y vacas posparto y vacas preparto. Entonces, lo que queremos hacer mención aquí es que en vuestras vacas de alta producción siempre vamos a tener, ¿no es cierto?, una pérdida de condición corporal los primeros 60 días, porque la vaca no es capaz de consumir suficiente alimento y por lo tanto tiene que recurrir a las reservas corporales para poder entonces cubrir los requerimientos de alta producción. Por lo tanto, es un periodo de una mayor incidencia de problemas clínicos y también de problemas metabólicos, entiéndase por ello enfermedades como hipocalcemia, cetosis, etc. Y por ende, si hay muchas enfermedades, vamos a tener menor fertilidad. Y además eso lo acompañamos con un estrés calórico, obviamente las respuestas que vamos a tener no van a ser las esperadas. Entonces, ese es el primer punto que queremos ver, que nuestras vacas de alta producción, que son del primer tercio de lactancia, tienen mayor posibilidad de enfermarse por lo ya mencionado. Entonces tenemos monito que lamentablemente, como no lo podemos proyectar en grande, aparece ahora entero con todas las flechas, pero lo importante es que veamos aquí que tenemos un preparto de 30 días, tenemos el parto y el posparto de 10 a 21 días, y todo esto es lo que se conoce como vaca o periodo en transición. Y vean ustedes que los primeros días, después del parto, los primeros 10 días, es el momento donde aparece la mayor cantidad de desórdenes metabólicos postparto, como hipocalcemia, hipomagnesemia, y a su vez enfermedades, secuelas del parto, como retención de membranas fetales, metritis, mastitis, junto con hígado graso, cetosis y desplazamiento. Y a su vez estas enfermedades van a impactar a posterior, ¿no es cierto?, lo que es la tasa de preñez que queremos optimizar, ¿ya? O sea, si tenemos muchas enfermedades aquí, sobre todo hay firmado que van a tener baja tasa de fertilidad después, ¿ya? Porque los estudios, no hay para qué mencionar estudios, porque hay cientos de estudios que ya dicen eso, que si tenemos muchos eventos de enfermedades al inicio, la vaca lo va a pagar con menor fertilidad después. Entonces, cuando estemos después tratando de preñar a la vaca, no nos olvidemos de lo que ocurrió 60, 70, 80 días antes. Lamentablemente tendemos a culpar al inseminador aquí, pero no nos acordamos que a lo mejor esa vaca que estamos inseminando tuvo hipocalcemia, tuvo hipomagnesemia, retención, metritis, las tuvo todas, y queremos entonces ahora hacer magia, preñar una vaca que realmente no va a ser fácil preñarla porque se enfermó mucho. Entonces, evitemos estas enfermedades para que optimicemos preñar. A su vez, si tenemos muchas enfermedades aquí, no revise la dieta aquí, vaya a sacar el preparto, el problema viene acá atrás. La vaca ya viene predispuesta, así es que las enfermedades ocurrieron, ¿no es cierto?, en una gran incidencia al inicio. Así que el problema no está aquí, el problema está en el preparto, si es que tenemos una alta frecuencia de enfermedades. Entonces, este periodo de transición, que es el más importante, que siempre vamos a hacer mención, es un periodo que se caracteriza por tremendos desafíos físicos del animal. Tiene un feto adentro que está creciendo, está comiendo menos la vaca porque no tiene espacio por ese feto. Tenemos también desafíos metabólicos. La vaca empieza a sufrir de una hipocalcemia y empieza a sufrir de movilización grasa y de cuerpo cetónico, y por ende estos desbalances metabólicos hacen deprimir más el sistema inmune que el animal presenta alrededor del parto, junto con las hormonas del parto, que son muy inmunosupresoras, como son los corticoides por parte del feto y de la madre. El mismo dolor de la vaca genera corticoides que hace que la inmunidad de la vaca se deprima. Entonces tenemos que enfrentar estos desafíos físicos, metabólicos, inmunitarios y hormonales de la mejor forma para que evitemos entonces las enfermedades estas que estamos hablando del posparto. Recordemos que la adaptación, el último tercio de gestación, a veces la vaca que no está dando leche, como que le damos menos importancia porque no nos está cooperando al cheque mensual porque no están dando leche. Entonces nos despreocupamos de la vaca, pero nos olvidamos que esa vaca preparto tiene un feto que está creciendo, es una vaca que está consumiendo menos alimento, hay mayores demandas de glucosa, mayor movilización grasa y mayores necesidades de calcio. Entonces, si no nos preocupamos de esa vaca preparto,
la vamos a pagar después con enfermedades, con leche, con infertilidad. Así que, por favor, esta vaca preparto no la considere que por el hecho de no producir leche, no la considere como algo poco importante, porque realmente la lactancia está empezando en ese periodo y no en la lactancia misma. ¿Ya? Si tiene la vaca un buen preparto, la vaca va a tener un buen posparto y una buena producción de fertilidad. Por lo tanto, los desafíos que queremos nosotros es que tenemos que trabajar para evitar al máximo el impacto negativo del balance energético que ocurre en el periodo posparto, que la vaca como come menos, ¿no es cierto? Y está empezando a dar leche en alta cantidad producto de la genética, la vaca empieza a movilizar grasa y por lo tanto está en un balance energético negativo. También hay desbalances minerales, el fósforo y el magnesio, perdón, el calcio y el magnesio son, yo diría, los más importantes, pero también hay otros minerales que tenemos que considerar, como el fósforo y el resto de los minerales. También hay un balance proteico negativo, la vaca empieza a catabolizar proteínas desde los músculos para poder producir glucosa suficiente, porque no hay glucosa suficiente y la vaca requiere glucosa, entonces también hay una destrucción o hay un metabolismo de las proteínas del cuerpo del animal. Ocurre, por lo tanto, con todo esto, hay todo un estrés social y un tema de confort de la vaca y a la larga se traduce en lo que se conoce como un estrés oxidativo, que el animal tiene, ¿no es cierto?, una situación que afecta mucho la inmunidad y por lo tanto todos estos desórdenes metabólicos a la larga van a llevar a una inmunosupresión y por ende la vaca va a ser más susceptible de hacer mastitis, más susceptible de hacer metritis y otras enfermedades infecciosas. Así que esos son los desafíos que nosotros de alguna manera tenemos que mitigar con un buen manejo. ¿Y por qué? Porque yo les dije, enfermedades significan menos fertilidad. Vean ustedes el costo de la enfermedad y mientras más enfermedades tengamos, más plata vamos a perder. ¿Ya? Una mastitis nos puede costar $400, una metritis 260, una retención 300, pero miren un desplazamiento, $640, ¿ya? Una hipocalcemia. Entonces queremos evitar estas pérdidas económicas e indirectamente si evitamos estas pérdidas de costo de enfermedades vamos a tener también mayor leche y mayor fertilidad. Entonces, este un poco resume todo el ciclo. Dijimos que la vaca viene bajando en consumo de materia seca, producto de que tiene un rumen más pequeño porque el feto está creciendo. Al comer menos, la vaca empieza a movilizar grasa, pare la vaca y drásticamente empieza a producir leche, pero lamentablemente el consumo es más lento que la curva de producción de leche y por lo tanto este consumo más lento hace que la vaca pierda condición corporal, ¿ya? Pero lo ideal es que la vaca para con una condición 3,5 y no pierda más de 0,75 puntos, ¿ya? Si solo pierde 0,5 a 0,75, la vaca va a poder entrar mejor en su fase reproductiva y se va a poder preñar. Si esta pérdida es más de 0,75 y es a un punto, vale decir la vaca baja de 3,5 a 2,5, le aseguro que esa vaca va a estar en anestro y no se va a preñar al primer servicio y vamos a tener que hacer un segundo, un tercero y un cuarto servicio hasta que logremos preñarla. Entonces, el manejo de la condición corporal es importante. Evitemos vacas gordas porque también vacas gordas pierden mucha condición corporal e evitemos vacas flacas porque ya vacas flacas también son poco fértiles. Por lo tanto, tratemos de lograr que nuestras vacas paren con condición 3,25 a 3,5, ¿ya? Y de esa manera pierdan de medio punto a 0,75 puntos. Entonces, para eso requerimos de un programa nutricional apropiado, alimentos de buena calidad, entiéndase por ello buena calidad, lo vamos a ver qué es lo que es. Entiéndase que tenemos que conocer nuestro alimento, cuál es la calidad de nuestro alimento y para eso se requiere de un muestreo rutinario de los alimentos, sobre todo los forrajes. El maíz grano no varía tanto, la harina de soya tampoco varía tanto en nutrición, pero los ensilajes, las praderas sí varían mucho y por lo tanto es importante tener presente un muestreo rutinario de los alimentos para poder trabajar bien. También tenemos que alimentar lo recomendado, ¿no es cierto? Lo que dice el nutricionista, sea veterinario, sea agrónomo, sea zootecnista, él recomienda, pero a la vez eso recomendado, ojalá, ¿no es cierto?, que la vaca tenga acceso a ello a través de un buen manejo en el acceso a la comida en términos de lo que se le entrega, a la hora de que se le entrega la comida, si es una vez, 2 veces al día, etcétera. El espacio comedero, que tengamos espacio para todos los animales y que no haya competencia, sobre todo en las vacas preparto y posparto, ojalá siempre que quede el espacio comedero libre, ojalá que la densidad de animal sea el 85% del llenado total del corral, vale decir que quede un 15% de espacio para que de esa manera no haya competencia, ¿ok? Así que es importante considerar, si llenamos el corral con animales,
y estamos al 100%, van a haber vacas que son más agresivas que otras y no van a dejar comer unas a la otra. Lo mismo en pastoreo, ¿eh? En pastoreo uno siempre habla de espacio comedero, pero en pastoreo si uno no le da la densidad adecuada o la superficie adecuada, también hay competencia y hay vacas más dominantes que van a expeler, ¿no es cierto?, a la vaca menos dominante y por lo tanto esa vaca va a tener menos capacidad de consumo de pradera y va a consumir también la pradera de menos calidad porque la vaca más dominante no se lo va a permitir. Y finalmente, minimizar pérdidas de stock, que un poco también a lo que quiero hacer mención al final, que es lo que muchas veces no nos damos cuenta cuánta plata se pierde porque no manejamos bien los stocks de alimentos. Entonces, partamos primero entendiendo los diferentes ítems de un programa adecuado, ¿no es cierto? Un programa nutricional adecuado. Primero, alimentos de calidad. Y dentro de lo que hablamos de calidad, lo primero es hablar del almacenaje adecuado. ¿Okay? Dentro de eso tenemos, por ejemplo, alimentos de tipo concentrado que no podemos llegar a esto. No podemos tener alimentos que son caros, como estos pellets, como este gluten free, que vean ustedes cómo está altamente contaminado, está agregado producto de la humedad que se acumuló y esto está con hongo y lo más probable con micotoxina. Y esto no debería ocurrir si se vemos estos pelotones acumulados producto de un mal manejo. Entonces, de ahí parte el buen almacenamiento de los alimentos que estamos comprando. Y si estamos hablando de productos caros, bueno, preocupémonos de que estos productos caros los manejemos bien. De lo contrario, vamos a estar perdiendo dinero. Lo mismo, vean, una harina de soya, esto es Chile, ¿no es cierto? Vean los pelotones llenos de hongo, altamente contaminados, son unas verdaderas piedras, y yo he visto gente, los forrajeros que van y meten la pala y cargan el carro forrajero con estos pelotones que están altamente contaminados. Entonces no va a ser sorpresa que después vamos a tener un brote de aborto, producto de micotoxina, por estar alimentando estos ingredientes de muy mala calidad. Así que esto no debería ocurrir nunca, ¿ya? Y estas son fotos reales, no están hechas para el espectáculo ni mucho menos. Son fotos reales que he tomado yo en visita a campo. Lo mismo, maíces, si almacenamos mal el maíz, si lo secamos mal, miren la cantidad de hongos, ¿no es cierto?, que está contaminando el maíz y de esa manera esto puede estar altamente contaminado por micotoxina y por ende lo vamos a pagar con infertilidad, con baja producción y con muerte de animales, entre paréntesis. Por esto mata a muchos animales. Lo mismo, si tenemos este tipo de almacenamiento, no recomiendo que ustedes estén siempre echando encima, tratemos de vaciar el lugar donde almacenamos y limpiemos estas paredes, ¿no es cierto? Todo esto que es una bomba de micotoxina antes de echar una carga nueva. ¿Qué cuesta limpiar esto? Entonces, todos estos rincones con una pala, sacar todas estas cáscaras, ¿no es cierto?, que se acumulan y que son bombas de micotoxina, y que si las dejamos ahí se van a seguir contaminando el alimento nuevo y vamos a seguir transmitiendo el problema en el manejo rutinario. Así que son cositas de mucho sentido común, pero lamentablemente a veces no lo aplicamos el sentido común y eso es triste porque tenemos problemas. O cuando hacemos mal los silos, ¿no es cierto? Miren este silo altamente contaminado, ¿no es cierto? Un silo de maíz mal chopeado, grandes pedazos de fibra, por eso no quedó bien compactado. O vean este otro silo de ensilaje de pradera, ensilaje de pradera que está altamente contaminado con hongo. Esto es el sur de Chile, en donde llueve mucho, entonces si no tenemos cuidado con tapar esto rápido, bueno, vamos a tener problemas. Entonces, todos estos alimentos cuando los almacenamos mal y la humedad está muy aumentada y proliferan hongos, lo más probable es que haya producción de micotoxinas, las cuales pueden afectar el hígado, los riñones, el sistema nervioso, etc. Eh, Sabemos muy poco de las micotoxinas. Fíjense que hay más de 200 micotoxinas y creo que conocemos 8, 9 o 10, que son las que se miden en forma rutinaria. Del resto, de las 190 restantes que se han descrito, no tenemos idea de lo que puede estar pasando, así que imagínense. Así que más vale prevenir que curar y entonces es mejor almacenar bien el alimento y que no se nos contamine con hongo, porque no me gustaría lidiar con las otras 190 micotoxinas si no sé qué es lo que están produciendo y que en el fondo son muy perjudiciales. Las que conocemos y que ustedes la han escuchado, aflatoxina, que a su vez también afecta al ser humano, ¿no? Hoy por hoy muchas lecherías, muchas plantas lecheras están exigiendo que la leche vaya libre de aflatoxinas porque estas aflatoxinas también son
tóxicas para el ser humano, son cancerígenas, sobre todo cáncer de hígado, ¿ya? Pero también hay otras micotoxinas que afectan principalmente a los animales, como la fumicina, tricoteceno, y la celulolenona, que afecta la parte reproductiva del animal y que vamos a tener problemas de infertilidad, y el ergot, que nos puede matar a animales porque produce, ¿no es cierto?, vasoconstricción de los vasos, de las venas y arterias, y eso, principalmente la arteria, y eso nos va a producir una necrosis de los miembros y podemos perder muchos animales. Por lo tanto, son una realidad y bueno, si son una realidad, ojalá que sean lo menos posible, porque cuesta tener alimentos 100% libres de micotoxinas. Entonces, para estar tranquilos con nuestra conciencia, es recomendable considerar entonces el uso de secuestrantes, pero no pensando en que el secuestrante va a cubrir 100% si está altamente contaminado el alimento. Esto es para apoyar a una baja contaminación. Pero si vamos a solucionar el problema de micotoxina con una alta cantidad de secuestrantes, eso es antieconómico. Esto es simplemente para estar tranquilo con nuestra conciencia de que la poca micotoxina que hay en el alimento, ¿no es cierto?, pueda frenar ese impacto. Pero si está muy contaminado el alimento, es antieconómico creer que con los secuestrantes vamos a poder controlar el problema. Entonces hicimos un estudio en Chile, esto ya en algún momento lo hablamos, vimos vacas de pastoreo del sur de Chile, estas son unas vallicas o ryegrass, ¿no es cierto?, donde pastorean las vacas, y este es en la zona central de Chile, donde están estabuladas las vacas, acá reciben TMR y acá pastoreo y concentrado en la sala de ordeño. Vimos que toda la lechería y alimentos tuvieron presencia de micotoxina, o sea, cuesta encontrar alimentos libres, pero lo importante es que sean de baja contaminación. Lo bueno es que en este estudio de Chile no encontramos aflatoxina, así que al menos estamos haciendo algo bueno por ese lado. Pero sí encontramos mucho tricotecero, ¿no es cierto?, tipo B, los cuales sí pueden estar produciendo problemas de tipo digestivo en las vacas, ¿ya? Esa fue la primera conclusión del estudio, ¿ya? Que toda la lechería y alimentos tuvieron, pero tuvimos baja concentración de aflatoxina, y lo que más tuvimos fue el tricoteceno, y por ende el uso de secuestrantes sí se consideran. Estas eran lecherías que son muy bien manejadas, miren, todas las vacas echadas, con arena limpia, etcétera. Aún así, lecherías bien manejadas tenían la presencia de micotoxina. También este es un rebaño del sur de Chile muy bien manejado. Vean el tipo pradera de excelente calidad. Aún así, la pradera también algo de micotoxina tenía, y también los silos que ellos conservaban también tenían algo de micotoxina. Por otro lado, les quiero decir que hoy por hoy se ha estado viendo en Estados Unidos que la contaminación con levadura, que es algo diferente a los hongos. Las levaduras son organismos unicelulares, ¿no es cierto?, que también se pueden multiplicar en los silos y que tienen un impacto negativo sobre la producción. También afecta a los sólidos, sobre todo la materia grasa de la leche, y finalmente también pudiera afectar la fertilidad, pero principalmente la producción y los sólidos. Y vean ustedes que esta es una publicación del Horse Dairyman del año pasado, y que compara el 2018 con el 2019, lecherías de muy alto nivel, y a pesar de que eran lecherías de muy alto nivel, fíjense que más del 50% de las lecherías tenían más de 100.000 unidades formadoras de colonia, ¿ya? Y lo que se recomienda es que entre 100.000 y 1.000.000, y lo que se recomienda es que no sea más de 1.000.000 unidades formadoras de colonia. Fíjense que el 54% tenía más de 1.000.000 de unidades formadoras de colonia, y eso sí que le pega fuerte al productor, ¿ya? Entonces aquí hay una oportunidad de mejorar. ¿Por qué estas levaduras están apareciendo? Entonces tenemos que ver que a lo mejor está asociado a la compactación, al tamaño de partículas, no están haciendo bien el silo de alguna manera, que en este caso los silos se contaminan bastante con estas levaduras. Así que yo recomiendo que si ustedes abren silos, de vez en cuando se pueden mandar a analizar por levadura, un recuento de levadura, y vean cuánto tienen. Y si tienen más de 1.000.000, bueno, eso les va a pegar fuerte en el tema de la calidad de la leche, sobre todo el contenido de materia grasa, afecta mucho esta levadura. Otro tipo de tóxicos que también están presentes y que me imagino que ustedes también en cierta medida enfrentan, son tóxicos de algunas plantas. Por ejemplo, este fue un camión que llegó en una lechería que yo veo en Chile, un camión de maíz grano,
que venía con unas pintitas negras, ¿no es cierto? Y bueno, lo que hicimos es que nos dimos cuenta que era el famoso chamico o toloache, que se conoce en otras partes y en inglés se conoce como ginsengweed, que el nombre científico es Datura stramonium, y es una plaga, una planta tóxica que crece mucho en los maizales para ensilaje, ¿ya? Entonces, en este maizal, fíjense, lamentablemente aquí ven las plantas, lamentablemente no se hizo control de maleza y lo que tuvieron que hacer antes de cosechar fue contratar una cuadrilla de gente para poder cortar y botar las plantas. Miren el tamaño de esta ginsengweed o datura, ya tuvieron que cortar a mano antes de cosechar. De lo contrario, hubiésemos tenido esto, que el camión venía lleno de la semilla del ginsengweed o del chamico, ¿ya? Y esto mata vacas, ¿ya? Así que por suerte nos dimos cuenta y colamos el maíz y todo esto fue la acumulación de la semilla, ¿no es cierto?, de este maíz contaminado. Ahora, eso nos costó plata, obviamente, el tener una cuadrilla de gente colando ese carro, entonces me significa que me aumentaron los costos de alimentación porque tuve que gastar dinero en sacar la parte mala y vaya usted a saber la calidad del maíz mismo en términos de su almidón, etcétera, si se puede haber afectado por este tipo de planta tóxica. Entonces, aquí fue doble costo, porque no ocupó el control de maleza y tuvo que contratarse una cuadrilla para cortar, ¿no es cierto?, la planta antes de cosechar. De lo contrario, no sé qué es lo que hubiese ocurrido con el ganado si hubiésemos alimentado este cielo altamente contaminado. Y esto nos costó mucho dinero por no haber ocupado un control de plaga. Entonces, es un pequeño ejemplo que yo les estoy dando y que puede ser válido para ustedes también si es que no están controlando algunas plantas tóxicas en vuestras plantaciones. Entonces, el alimento de calidad, el almacenaje tiene que ser adecuado, ¿ya? Y eso, bueno, requiere de compromiso y de esfuerzo, pero para eso estamos, darle yo a entender la importancia de lo que es un almacenaje adecuado. Lo otro es la calidad intrínseca del alimento mismo, o sea, la calidad en términos de un silo maíz, su contenido de almidón propiamente tal, su contenido de fibra y su digestibilidad, su contenido de proteína, etc. Eso tiene que ver mucho con la variedad genética del maíz que estamos utilizando, por ejemplo, para ensilaje, o de sorgo, o lo que ustedes quieran, si están sembrando, la dosis de siembra, el tipo de suelo, la fertilización, si hay riego o no hay riego, momento de la cosecha. Después de la cosecha, el tamaño picado, si estamos haciendo un silo, el craqueado del grano, si estamos hablando de silo maíz, etcétera. Entonces, esa es la calidad intrínseca del alimento, ¿ya? En ese caso, por ejemplo, en el caso de ensilaje maíz, que es lo que más se utiliza acá en Estados Unidos y en Chile, es que ojalá más del 95% de los granos deben ser completamente molidos por la máquina, ¿no? Craqueados, ¿no es cierto? El craqueador que lleva la máquina, tenemos que asegurarnos que esté bien apretado lo suficiente para que destruya completamente el grano y de esa manera podamos expresar el almidón que trae ese grano, porque eso nos va a ahorrar mucho dinero, se lo voy a poner en un ejemplo más adelante. La mazorca también del elote o del maíz, de disgregarse en más de 10 pedazos, debe romper completamente toda la coronta que va al grano, ¿no es cierto?, de la mazorca maíz. Y ojalá que el 70-75% del almidón de ese silo de maíz pueda pasar una malla de 4,7 milímetros. Este es el score de almidón que ustedes lo pueden mandar a hacer. Si ustedes han hecho almidón, que es un producto caro, pueden mandar una muestra a Estados Unidos y pueden hacer el famoso score de almidón, que lo hacen los laboratorios, y de esa manera ver que el almidón sea digestible, porque es triste haber sembrado, haber hecho todo este esfuerzo para que no craquemos el grano, no expresemos el almidón y finalmente todo el almidón salga en la caca, en la feca. O sea, si hicimos eso, hicimos un gasto doble en todo sentido y no estamos utilizando la parte importante del silo maíz, que es su almidón. Y por lo tanto, ese almidón debe ser digestible, digerible. Y si queremos que sea digerible, tenemos que asegurarnos que la máquina rompa el grano, ya lo craquee y lo muela propiamente, lo muela literalmente en cantidades ínfimas para que pueda expresarse el almidón, ¿ya? Y de esa manera tener entonces una digestibilidad, ya sea de la fibra de buena calidad, como nos muestran estas curvas en el programa que yo uso para formulación de raciones, y también haya una buena digestibilidad del almidón.
Vamos viendo otras cosas que nos permiten ver la calidad del alimento en su expresión intrínseca nutricional. Por ejemplo, en los ensilajes es importante que conozcamos, por ejemplo, ver el pH de esos ensilajes que nos permitan decir que la acidez es lo suficiente para que, ¿no es cierto?, el proceso fermentativo evite el crecimiento de bacterias. Lo que hace el ensilaje es tratar de bajar el pH o la acidez del producto lo más rápido posible para que de esa manera se mueran las bacterias y no hagan putrefacción del pasto. Esa es la base del ensilaje. Entonces, el pH, que es una medición indirecta de la acidez, lo podemos medir y ver si estamos haciendo bien las cosas. La temperatura del silo también la podemos medir hoy en día hay termómetros infrarrojos que nos permiten detectar focos calientes de los silos y ver si está bien compactado. Y eso tiene que ver con la densidad de compactación, vale decir cuántos kilos por metro cúbico puedo poner si estoy haciendo una buena compactación. Y la compactación tiene que ver con el tamaño de partícula. Mientras más pequeño el tamaño de partícula, mientras más craqueado esté el grano, más compactación vamos a tener, más kilos vamos a tener por metro cúbico y por lo tanto vamos a tener un mejor silo. Entonces está todo tomado de interconectado, va todo tomado de la mano. Y para eso, en un momento ya práctico, tenemos ciertas formas de medir el tamaño de partícula a través del uso de la malla de Pensilvania, que nos permite ver qué tan pequeño o qué tan grandes son los pedazos de fibra de los ensilajes. Entonces, a modo de ejemplo, simplemente con un papel pH, supongamos queremos comparar un silo de maíz, ¿no es cierto?, bien hecho con uno malo. Este es un muy mal silo de maíz, fíjense, tiene pH de 5, siendo que el pH debería ser de menos de 4. ¿Ya? O sea, fíjense que es un cafecito claro, estamos hablando de menos de 4, ojalá 3,5. Este es un silo bueno, este es un silo malo, pésimo. Este silo con un pH 5, lo más probable es que va a estar putrefacto, va a estar lleno de ácido butírico, producto de que hubo un mal proceso fermentativo. Entonces podemos ocupar estas tiras de pH para medir el jugo que está presente y ver el tipo de conservación que ha tenido ese silo. En el caso de un silo de alfalfa se puede aceptar un poquito más alto el pH, entre 4 y 4,5, pero ya 5 aún un silo de alfalfa también es malo, así que, o de cualquier tipo de leguminosa. En el caso de la gramina, el pH tiene que ser menos de 4, ¿ya? Ojalá 3,8, 3,7. Temperatura. Ojalá que con un termómetro que podamos medir la cara, ¿no es cierto?, interna y externa. Ojalá la diferencia entre la parte interna y externa no sea más de 4 grados Celsius, ¿no es cierto? Si internamente es 19, externamente sea 15 en la cara, y ojalá esa diferencia no sea más de 4 grados Celsius. Eso significa que es un silo que está estabilizado. Si la diferencia es mayor, tenemos problemas. Eso lo podemos detectar con los infrarrojos. Miren este silo, está lleno de focos calientes, vale decir un silo de muy mala calidad, ¿no es cierto? Este otro tiene las partes, ¿no es cierto?, laterales, muy altas en temperatura, vean este otro silo, focos calientes, pero vean el resto, muy parejo, de muy buena calidad. O sea, aquí tenemos una pérdida en la orilla, a lo mejor no, las paredes no fueron de lo mejor, pero el resto del silo se ve bastante estable en términos de temperatura. Pero aquí hay un foco caliente que va a significar que es un silo de muy mala calidad, a lo mejor muy contaminado con levadura, que era lo que yo les mencionaba anteriormente, que hoy por hoy las levaduras están siendo muy importantes en términos de calidad de silo. Y aquí, bueno, vamos viendo algunos silos de calidad, vean el tipo de silo bien compactado, ¿no es cierto?, con una muy mínima pérdida en la superficie. Este es un poquito de menor calidad porque tiene unos pocos centímetros de capa negra, ¿ya? Pero así quiero yo un silo bien compactado y también bien manejado, ¿no es cierto? Este es un silo, fíjense cómo lo vamos sacando en forma pareja, ¿no es cierto?, la cantidad que va cayendo al suelo. En cambio, a diferencia de este otro, que es con horqueta, está siendo mucho más heterogéneo y por lo tanto eso puede significar aparición después de focos calientes por entrada de oxígeno y por lo tanto este no es un silo muy bien manejado. Y vean ya la pérdida arriba que presenta esa capa negra que ojalá debería ser nula, como lo está mostrando este otro silo acá. Así que aquí hay grandes diferencias entre un silo de muy buena calidad en términos de su confección versus uno de regular calidad y de mal manejo a la hora de ir sacando el silo. ¿Ya? Después vemos que la confección del silo va a tener que ver con la densidad de compactación.
lo que yo quiero eso lo podemos medir con este barreno, ¿no es cierto?, que nos permite, ¿no es cierto?, calcular la densidad de compactación y que ojalá, en el caso del ensilaje de maíz, un metro cúbico, podamos poner entre 223 y 258 kilos de materia seca por metro cúbico, y en el caso de la alfalfa, unos pocos kilos más, ¿no es cierto?, por metro cúbico, y eso va a significar que es un buen silo desde el punto de vista de la compactación. Y simplemente un silo en Chile, bueno, vean ustedes, un gran silo de gran tamaño, con mínima pérdida arriba, fíjense, este ocupa un doble plástico, se ocupó inoculante, se ocupó, ¿no es cierto?, una barrera especial, un doble plástico que prácticamente permitió cero pérdida, porque aquí hay mucho dinero, aquí hay miles de dólares en rebaños de gran tamaño que están involucrados en lo que es la confección de este silo y lo que es la calidad. Entonces, también podemos ver el tamaño de partícula con la malla Pensilvania, que en el caso de un buen silo maíz no deberíamos tener más de 3 a 8% de la muestra tomada en la parte superior de la malla. Eso me está diciendo que el tamaño de partícula es lo suficientemente pequeño para que se pueda compactar. Si tengo, supongamos, un 20% de tamaño de más de 19 milímetros, es porque está muy mal picado y por lo tanto vamos a tener un problema de compactación, y por lo tanto vamos a tener problemas de focos calientes y de mala calidad de silo y pérdida económica. Entonces, en el caso de un silo de maíz, por ejemplo, queremos que ojalá sea menos de 4 el pH, 3,7, lo ideal, que tenga mucho ácido láctico y acético y que prácticamente tenga cero ácido butírico, porque el ácido butírico, que el olor a putrefacto que tienen los silos, eso es ácido butírico, eso hace que la vaca no come. Y si la vaca no come, no hay leche. Entonces, los silos deberían tener prácticamente cero ácido butírico, ¿ya? Salvo en algunos ensilajes de alfalfa, de leguminosas que pueden tener algo, le podemos aceptar hasta 0,5%, pero en el caso del silo maíz debería tener cero ácido butírico, ¿ya? Y también el nitrógeno amoniacal, que es un indicador de calidad, menos del 10% de nitrógeno amoniacal como porcentaje de la proteína cruda. Aquí tienen los valores para ensilaje de pradera, etcétera. Yo les voy a mandar después la presentación para que la tengan, así que se la envío a Carlos después, ¿ok? Y la pueden tener en PDF. Por lo tanto, queremos evitar que este silo mal confeccionado, ¿no es cierto?, produzca estos calentamientos que van a significar que se contamine con levadura el silo. ¿Por qué? Porque esto va a disminuir la calidad nutritiva del silo, va a disminuir el consumo de materia seca. Si el silo sale caliente, le aseguro que la vaca no va a comer, ¿ya? O lo mismo cuando alimentamos una pura vez al día, tiramos toda la comida amontonada, y bueno, las primeras 2, 3 horas, impecable, pero vayan después del almuerzo, no se metan la mano en esa comida que está ya caliente porque está fermentando, le aseguro que la vaca va a dejar de comer o va a disminuir su consumo de materia seca y va a dar menos leche. Y después va a mandar reclamando porque la vaca no da leche, ¿ya? Y es por eso, porque si se calienta el cielo, ya sea porque viene ya caliente producto de una mala conservación o porque solamente doy comida una vez al día en climas donde hay mucho calor a ciertas horas del día, y esa comida se va a calentar y el animal no va a comer. Y eso se va a contaminar con hongo y también va a haber producción de micotoxinas. Entonces tenemos que evitar la entrada de aire, picando bien ese silo, ojalá que el producto tenga baja humedad, ojalá no menos de 35 y no más de 45, esos son, diría que silo de buena calidad, entre 35 y 45%, ¿ya? Y lo otro, para evitar estos focos calientes, tenemos que ir viendo cómo nos vamos consumiendo la cara expuesta, cuánto vamos avanzando hacia adentro en la medida que vamos sacando silos. Y se ha visto que si los consumimos entre 20 a 30 centímetros diarios, es una buena medida de evitar de que aparezcan focos calientes, porque si me como menos de 20, voy a ir dejando expuesto siempre al oxígeno cierta parte del silo, lo más probable es que se van a empezar a generar focos calientes. Entonces, un buen silo bien manejado es aquel que nos vamos consumiendo entre 20 a 30 centímetros diarios de profundidad. ¿Por qué esto es importante? Porque esto nos permite calcular el ancho del silo, ¿ya? Si sabemos la altura, ¿no es cierto?, y sabemos, ¿no es cierto?, el grado de materia seca y de compactación, podemos decir, bueno, yo tengo tantas hectáreas, tengo, por ejemplo, fíjense, tengo 700 vacas, que le voy a dar 20 kilos de silo de maíz, por ejemplo, tal como ofreció, ¿ya?
que equivale a 14.000 kilos diarios. Es lo que tengo que sacar del silo, 14.000 kilos de silo. ¿Ya? Si sabemos que un metro cúbico bien hecho de ese silo tiene 250 kilos de materia seca, yo le saco la materia seca a esos 14.000, supongamos que el silo tiene 35% de materia seca, por los 14.000 kilos tal como ofrecido, significa que yo estoy sacando diario, tengo que sacar diario 4.900 kilos de materia seca. Entonces, si los 4.900 kilos de materia seca lo divido por los kilos que tiene que tener un metro cúbico, que son 250, significa que yo me tengo que consumir al día entre 19,5 a 20 metros cúbicos diarios. Es lo que tengo que sacar. 19,5 a 20 metros cúbicos diarios. ¿Ya? Si eso lo sé, y sé la altura de mi silo, que tiene 4 metros de altura, y tiene, ¿no es cierto?, 0,3 metros de profundidad que voy a consumir. Acuérdense que queremos comer entre 20 y 30 centímetros diarios hacia adentro, ir sacando. Entonces, por despeje, el ancho va a ser, ¿no es cierto?, esas 20 metros cúbicos diarios partido por los 4 metros de altura y por los 0,3 metros de profundidad, me dice que mi silo debería tener no más allá de un ancho de 16,6 metros. Y lamentablemente yo a veces he visto silos de 25 metros de ancho, siendo que tienen que ser de 16,6. Eso significa que no me voy a poder consumir 0,3 metros o 30 centímetros de profundidad, y eso va a significar que voy a ir generando focos calientes, y a la larga voy a ir perjudicando el silo en la medida que voy avanzando hacia adentro. Entonces, esta es una forma de poder calcular el ancho de un silo, si es que yo sé cuánto es su altura, y sé que me tengo que consumir 0,3 metros de profundidad. Lo que les decía, el score de procesamiento de silo de maíz, que lo pueden mandar a un laboratorio americano, que la idea es que pase más del 70% del almidón en una malla especial. Eso lo podemos mandar a analizar y saber si está bien craqueado el grano de maíz o de sorgo o del elemento que sea. Puede ser una cebada o puede ser una avena, leche, ¿no es cierto?, que la cosechamos y que tiene también algo de almidón, también lo podemos mandar a analizar. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque fíjense, quiero ahorrar cuando las cosas están caras, cuando el maíz está caro, cuando la soya está cara. Entonces, fíjense, un ensilaje alto en almidón y que yo sé que es digestible ese almidón, significa que usted puede ahorrar mucho dinero. Y esto se lo voy a hacer en un ejemplo. Y vean por qué. Porque mientras más almidón tenga el silo de maíz y más digestible sea el silo de maíz, vean lo que es la producción de leche, va a subir. ¿Ya? Fíjense, si el silo tiene un 85% de digestibilidad de almidón, ese rebaño o esa vaca va a producir del orden de 31,5 litros de leche. Si logra aumentar en un 10% más la digestibilidad a un 95%, fíjense, esa vaca ahora va a estar dando 33 litros de leche, vale decir 1,5 litros más de leche en la medida que mejoramos la digestibilidad del almidón. Hay una relación directa entre la digestibilidad y la cantidad de almidón que se digiere con la producción de leche. Por eso les digo, si van a gastar dinero en hacer un silo de maíz y no están craqueando el grano, están botando la plata, porque están bajando esta digestibilidad del almidón. Y eso es muy importante. Entonces, en el ejemplo que les quiero dar, vean, este es un ejemplo real de un silo de maíz con 32% de almidón, ¿ya? Donde me cuesta 5.300 pesos chilenos, y se lo voy a transformar a dólares para que lo entiendan mejor. Es una dieta que tiene, estoy agregando cerca de 25 kilos, tal como de este silo con 32% almidón. Si este silo hubiese sido de 35% en vez de 32%, si yo hubiese ocupado una buena semilla, hubiese hecho una buena cosecha, hubiese picado bien el silo, lo hubiese compactado bien, y a la larga hubiese logrado un silo en vez de 32%, hubiese logrado un silo de 35% almidón, vale ser 3 puntos más de almidón. Vean ustedes que ahora la dieta es de 5.248, son los mismos parámetros de consumo, de proteína, etcétera, pero ahora, por el hecho que tiene más almidón, bajé en maíz grano. Fíjense que en la dieta anterior estaba dando 5,5 kilos de maíz grano con el silo de 32, ahora como el silo tiene 35% almidón, ahora doy solo 4,9 kilos de maíz grano, para lograr la misma cantidad de almidón total de la dieta. Entonces ya estoy dando 0,6 kilos menos de maíz
de algo que es caro. Entonces mi dieta ahora vale 5.248 para el mismo nivel productivo que yo estaba presupuestando al inicio. Entonces, en términos de dólares, la primera dieta, que tenía un silo de 32%, me costó $7,07 por vaca día, y la segunda dieta, que ocupó un almidón, un silo con una mayor cantidad de almidón, un 3% más de almidón, el costo me bajó de $7,07 a $6,99, vale decir un ahorro de 0,08, ¿no es cierto?, dólares, ya, u 8 centavos de dólar. Bueno, multiplique esos 8 centavos de dólar en un rebaño de 1.500 vacas por 365 días. Usted está hablando de un ahorro de cerca de $44.000. Si usted cree que $44.000 no es harta plata, bueno, estamos hablando de diferentes idiomas, pero una cosita tan pequeña como haber tenido un silo de un poquito mejor calidad me significa ahorrar $44.000 por concepto de que tuve que comprar menos maíz granos para lograr el mismo nivel de almidón de toda la dieta. Entonces aquí tienen el mejor ejemplo de lo que significa producir un forraje de óptima calidad en términos de su contenido de almidón. Lo otro, ¿cómo sé entonces si mi silo es bueno o es malo? ¿Ya? ¿Cómo sé? Yo hago un silo, ahí está, ¿no es cierto? Y lo miro, ya se ve amarillito, bonito, olorosito, pero ¿cuánto almidón tiene? ¿Cuánta proteína tiene? ¿Lo sabemos o no? Lo otro, le hago un análisis al inicio y ocupo ese valor por el resto del año, le hice un puro análisis a todo el silo que uno va avanzando. Entonces, aquí quiero traer el concepto del muestreo rutinario, de saber bien con los números que estamos trabajando en términos del forraje, y que no basta a veces solo una muestra, o peor aún, no basta con trabajar con los valores de tabla, porque hay gente que hace silo, gasta un platal en hacer silo, y no tiene idea cuánto almidón tiene o cuánta proteína tiene, porque no es capaz de tomar una muestra y mandarla a analizar. Hoy en día una muestra en Chile, ocupando NIRS, mandando una muestra a un silo, vale $30 el análisis. Cuando esto me puede significar cientos de miles de dólares en costo, en sembrar. Supóngase usted 100 hectáreas de silo de maíz, multiplíquelo y se da cuenta que es mucha plata, versus haber gastado $30 en un análisis nutricional. Yo con eso yo diría que no se entiende nada de nada el que no es capaz de tomar una muestra y mandarla a analizar por lo menos una vez para ver qué es lo que contiene ese silo. Porque yo quiero ver que mi silo tenga cierta cantidad de almidón, pero si yo no lo sé, voy a andar trabajando así. Entonces, tengo que tomar una buena muestra para poder también tener un valor real de lo que es ese silo, porque si tomo una mala muestra, voy a tener una muestra que va a estar en cierta medida errada, y en la medida que el forraje tiene más humedad, hay mayor variación en el muestreo, ¿no es cierto?, en los valores, y por lo tanto voy a cometer más errores si es que no estoy tomando una buena muestra. Entonces, los ensilajes tienen que ser analizados en forma fina, con una buena muestra, y de esa manera entonces poder trabajar con valores reales a la hora de formular la dieta. Y así, por ejemplo, quiero decirles cómo tomar la muestra, y aquí está el ejemplo más claro. Fíjense que este es un silo real, ¿no es cierto?, que se hizo el ejercicio, se tomó una muestra de aquí, de esta zona, y tenía 23,8% de proteína. Después se tomó otra muestra acá, esa midió 20. Después otra muestra acá midió 24,5. Esta otra 23, 19, 20. Esta midió 17,4. Suponga usted que toma esta muestra, la toma mal, toma una pura muestra de ahí de su silo, la manda a analizar y le da 17,4. Y usted asume que todo el silo tiene 17,4. Y usted toma una pura muestra durante todo el año y trabaja toda su dieta con 17,4 porque tomó ahí la muestra. Entonces usted dice, chuta, el silo es bajo en proteína. Vamos comprando soya, vamos comprando canola. La cantidad de plata que usted va a perder, ni se la cuento, porque usted toma mal la muestra, porque la muestra tiene que ser representativa de todos lados. Si usted se va a hacer un puro lado, va a fracasar. O lo mismo, si toma una muestra de esta parte, usted dice, tiene 24, sin embargo el promedio me dice que es 22. Usted va a creer que su silo tiene mucha proteína, pero no la tiene, y después la vaca no le va a dar leche, y usted le va a echar la culpa al nutricionista, y le va a echar la culpa a cualquier otra persona, sin hacer un mea culpa de que yo estoy tomando mal la muestra como asesor o como granjero, al no tener una muestra representativa. Entonces,
vean ustedes la variabilidad que puede ocurrir cuando estamos tomando muestras. Por lo tanto, la mejor muestra es la que nosotros tomamos cuando sacamos todos los 30 centímetros que yo les decía hacia adentro, viene la máquina, saca, ¿no es cierto?, la cantidad de silo necesaria, que es esta, se acumula en una pila, y vean ustedes, mire cómo disminuye la variabilidad. ¿Ya? Ahora, el más bajo es 19,4 y el más alto es 21 o 22%. Entonces, ahora tomo una muestra representativa, un puñadito de aquí, otro puñadito de acá, de acá, de acá, de acá, y eso es lo que mando a analizar. Y eso me va a dar el valor de proteína lo menos sesgado posible, va a ser un reflejo de toda la cantidad de silo que se está comiendo en un momento determinado. Esa es la forma de tomar una muestra para poder trabajar en forma aceptable. Entonces, con eso yo lo que voy a determinar es la variación verdadera del silo, porque efectivamente el silo va a variar en la medida que yo voy avanzando hacia adentro. No pretenda que los primeros metros va a ser igual a los 10 metros que usted ya ha ido avanzando, porque obviamente usted está cosechando potreros de diferentes estados fenológicos y por lo tanto la calidad va a ser diferente. Y usted quiere determinar esa diferencia, la variación verdadera del contenido, pero no una variación del error de muestreo, una mala muestra. Si usted toma una mala muestra, va a cometer errores que le pueden significar mucho dinero. Entonces yo quiero determinar la variación verdadera, la que me dice que la cosecha es de diferentes potreros, la cosecha tiene diferentes estados fenológicos de la planta. Esa es la variación que yo quiero determinar. Y es la que queremos entonces hacer con el análisis. ¿Ya? ¿Cómo logro disminuir la variación de muestreo? Yo lo puedo lograr de muchas formas. Primero, muestreando varias veces el mismo material en un mismo día. Segundo, mostrando en forma frecuente a través del tiempo. Por lo tanto, el que tomó una pura muestra y usó ese valor para todo el año, le aseguro que va a perder mucho dinero porque va a estar trabajando mal. Lo importante es que se haga un plan, un programa de muestreo que me signifique ir modificando, adaptando la dieta según me va variando el análisis, ¿no es cierto?, los resultados nutricionales del muestreo que voy haciendo en el tiempo. ¿Ya? Entonces, lo que yo quiero es que también podamos utilizar un promedio de los resultados a través del tiempo y no solamente usar un puro valor. ¿Ya? La última muestra quizás promediarla con las últimas dos y así en esa medida ir trabajando con promedios móviles y de esa manera vamos a poder registrar los cambios que pueden haber ocurrido en la cosecha. Por ejemplo, en este silo de bolsa es bueno marcar ciertas cosas. Por ejemplo, aquí cambiaron, este es cambio postrero. Aquí se echó un postrero y marcaron acá porque de aquí hacia allá es otro postrero. Entonces, yo sé que a lo mejor aquí hay un cambio en calidad porque este postrero a lo mejor el maíz estaba más verde o estaba menos pasado, este otro estaba más maduro, lo que usted quiera. Entonces, es bueno ir marcando en su silo eventos que ocurrieron en la cosecha. Y esta medida acá significa que vamos de un potrero, llegamos aquí y cambiamos a otro potrero. Entonces, aquí es pertinente hacer otro análisis. A lo mejor un análisis para toda esta parte que se ocupó, que puede haber durado 15 días, 20 días, y de aquí en adelante vamos a tener que tomar otro análisis a lo mejor para poder ajustar la dieta según lo que me va a indicar el análisis nutricional de este potrero. Y así, entonces, lo que yo quiero, los puntos clave a considerar es que yo quiero que determinar esa variación de muestreo que sea lo menos posible y que ocurre mucho en los ensilajes, ¿ya? Por lo tanto, necesitamos buenas técnicas de muestreo para que reduzcan el error en lo que es la variación cuando tomamos una mala muestra, ¿ya? Por lo tanto, se recomienda muestrar de la pila, del montón ese que yo les mostré, y no tomar una pura muestra de la cara expuesta al cielo, tomar una pura muestra y mandarla al laboratorio. Se está corriendo mucho riesgo. Lo que usted tiene que hacer es sacar todos los 30 centímetros que está ocupando del día, acumulado en un montón, y de ahí tomar ciertos puñaditos pequeños de toda la pila y de esa manera homogenizar la muestra y esa va a ser la mejor muestra que usted tiene para tener un buen análisis. ¿Ya? ¿Qué se recomienda? Según el tamaño rebaño, en un estudio de Estados Unidos, fíjense que, por ejemplo, rebaños de 50 vaquitas, se recomienda que al menos usted tome una muestra mensual. Rebaños de 100 vaquitas, se recomienda que por lo menos usted tome 2 muestras al mes, vale decir, semana por medio, tomar una muestra. Si son 200 vacas su rebaño, se recomienda 3 muestras al mes, vale decir, cada 10 días ir tomando una muestra. Si es 400 vacas, ¿no es cierto?, 4 muestras, vale decir, una vez por semana. Si es un rebaño de 800, 6, y si es un rebaño de 1600, 7 muestras, vale decir, cada 3 días
cada 3, cada 4 días probablemente tal se está tomando una muestra, porque estamos jugando con mucho dinero, ¿ya? 7 por, yo les dije, 20.000 pesos son, perdón, yo les dije $30, sí, más o menos, no, 30, 40 dólares. 40 por 7 por 4 son $280, ¿no es cierto? Para quizás un rebaño que usted gastó del orden de a lo mejor $10.000, se gastó en hacer el silo para todo el año de las 1.600 vacas, se gastó $10.000 y yo le estoy pidiendo que por favor gaste $280 de los $10.000 haciendo estos 7 muestreos en el mes, porque $10.000 es mucha plata, y si yo estoy trabajando con el número equivocado, yo le aseguro que esos $280 se pagan 10 veces la relación costo-beneficio, ese gasto en muestreo. Así que tengamos presente estos numeritos para que podamos trabajar bien, sobre todo con los ensilajes, que son los que más varían. Tercero, alimentar los recomendados. Fíjense qué bonito este cuadro. Este es el programa NDS que yo ocupo y esta es la dieta que hizo Dr. Meléndez. Y Dr. Meléndez puede saber mucho, ¿ya? A lo mejor. Y hizo una muy buena dieta, ¿ya? Y que costó 5.300 y que tiene 17% proteína y que tiene 30% NDF y que tiene 24,3% almidón. Es una excelente, excelente dieta que yo hice en el computador, ¿ya? Sin embargo, aquí está el programa que yo ocupo, que me hace la dieta, ¿no es cierto? Y que yo ¿no es cierto?, trabajo constantemente. Sin embargo, ustedes tienen que entender que existen 4 dietas, ¿ya? Y vamos a ver las 4 dietas cuáles son. Las 4 dietas de la vaca son, 1, la que el doctor Meléndez hace, o cualquier nutricionista, la que el computador en el fondo está formulando, ¿ya? Muy buena dieta porque es muy buen programa y el doctor Meléndez sabe mucho, etc. Pero después esa dieta se la va a pasar a este señor, que es el que me va a mezclar esa dieta que está en el papel, ¿ya? Entonces ahora tenemos la dieta que el carro está preparando. Este señor, ¿no es cierto?, que a lo mejor le damos menos importancia, y sin embargo a lo mejor es más importante que doctor Meléndez, porque el que está leyendo la dieta doctor Meléndez es él, y tiene que echar los kilos al carro. Tercera dieta es la que ahora, ¿cómo me la está entregando el carro? ¿Ya? Imagínense que yo entrego hasta la mitad y se me olvida echarle a la otra mitad, y dejé a la mitad las vacas sin comer. O a lo mejor le eché mucho, aquí se ve que es mucho, ¿ya? O a lo mejor no acerqué. Y finalmente la cuarta dieta es la que la vaca está comiendo, ¿ya? Entonces son 4 dietas diferentes, la que el doctor Meléndez hace, la que usted prepara en el carro, la que usted alimenta a la vaca y la que finalmente come la vaca. Y lo que quiero decirles es que esas 4 dietas siempre deben ser la misma. Entonces, el que se dice asesor nutricional, porque hace una linda dieta y la manda por fax o la manda por computadora y está sentado en su oficina sin ir a ver cómo se prepara la dieta, para mí ese no es un nutricionista, ese es simplemente un formulador de dieta. Pero el doctor Meléndez hace el esfuerzo de ir al campo, de esa dieta que está en el papel, ver cómo mezcla el carro, cómo mezcla la persona que maneja el tractor, cómo mezcla los ingredientes, cuánto pesa, si los pesa bien, si mezcla bien el carro, si le da el tiempo necesario, cómo entrega esa dieta a ese carro y que esté todo el, ¿no es cierto?, el comedero lleno de comida y que la vaca esté finalmente comiendo lo que doctor Meléndez hizo en el papel. Ese es un verdadero nutricionista, ¿ya? Y lo digo como crítica constructiva, porque hacer una dieta en el computador no tiene nada del otro mundo, les puedo decir. Hoy en día los optimizadores, usted aprieta un botón y la dieta se la hace automática al computador. Pero si esa dieta no se la come la vaca, es fracaso. Realmente el nutricionista va más allá de hacer una dieta en el computador. Entonces, queremos hacer una buena dieta con un buen análisis nutricional de los alimentos, ¿no es cierto?, que requieren, ¿no es cierto?, un muestreo aceptable para que yo pueda meter esos valores bien al computador y así la dieta del nutricionista sea la adecuada. Entonces, yo quiero considerar que ustedes van a tomar ese consejo de poder hacer los análisis respectivos de los forrajes según su tamaño de rebaño. 4, acceso a la comida. Quiero que la comida esté siempre disponible al regreso del ordeño. Ojalá que la vaca cuando regrese al ordeño su corral, si usted tiene una dieta estabulada, siempre tenga dieta fresca. De esa manera usted permite que la vaca llegue a comer en forma inmediata y no se eche, porque el pezón todavía no cierra el esfínter. Entonces, si la vaca llega y no hay comida fresca,
llega y se echa al tiro de inmediato y el pezón sigue abierto, y al echarse a un lugar que está contaminado, ese pezón se va a contaminar con bacterias y lo más probable es que aumente el grado de mastitis. Por lo tanto, una estrategia es que siempre cuando la vaca regrese al ordeño haya comida fresca para que la vaca al menos permanezca parada por lo menos una media hora más o una hora más comiendo, y de esa manera le demos tiempo al esfínter del pezón a que se cierre. Segundo lugar, tengo que estimular a que la vaca esté comiendo y por lo tanto arrimar la comida varias veces al día. Acá en Estados Unidos se le paga un tipo para que cada 40 minutos esté arrimando la comida durante las 24 horas del día. Hay un tipo que solamente se dedica a andar arrimando la comida cada 45 minutos, porque si logramos que la vaca coma medio kilo más de materia seca, eso significa un litro más y medio de leche. Y si come un kilo, pueden ser casi 2 litros, 3 litros más de leche. Entonces tenemos que hacer comer a la vaca. Y el arrimo es muy importante, ¿ya? Y aquí tenemos algunos ejemplos. Miren, esto es inaceptable. O sea, si usted va a un rebaño lleno de vacas y prácticamente pelado el comedero, y yo no sé cuánto tiempo lleva pelado este comedero, y si la leche se cae, bueno, el dueño va en cierta medida, con justa razón, va a reclamar porque, ¿qué es lo que pasó aquí? Esto es inaceptable en rebaños de alta producción de hoy en día, que le esté faltando comida. Aquí prácticamente ya no queda comida. Mire esta vaca, prácticamente nada. Por lo tanto, fíjense aquí, también nos han acercado comida. Ya la vaca prácticamente dejó pelado y toda esta comida se está perdiendo. Aquí lo estamos viendo. Por lo tanto, como les digo, en Estados Unidos se gasta mucho dinero en este señor que cada 40 minutos va pasando por todos los corrales arrimando la comida para estimular a que la vaca siga comiendo. O estos son arreadores automáticos. Estamos hablando de alta tecnología, pero el concepto es lo mismo. Si usted suplementan en la pradera, ¿ya? Y echan comida y uno va y el comedero, la pradera está vacío, es el mismo concepto. Ustedes están dejando sin comida a la vaca y eso no puede ser. La vaca siempre tiene que tener acceso a la comida. Así que no me digan, que eso es Estados Unidos, eso no corre para acá. No, los conceptos son exactamente los mismos aquí en Costa Rica, en China, en Chile, etcétera. ¿Ya? La vaca siempre tiene que tener acceso a la comida. ¿Ya? Por lo tanto, va a dar una vez al día, va a dar 2 veces al día. Bueno, yo recomiendo siempre que hay que dar el número de ordeñas que usted está teniendo en su rebaño. Si es pastoreo, bueno, la vaca va a pastorear 2 veces. Si usted tiene 2 ordeños, va a pastorear 2 veces. Pero si va a hacer suplementación, también la idea es que sea 2 veces. En el caso americano, como se ordeña 3 veces, lo que se hace es que se da temprano en la mañana el 40% de la dieta, al mediodía, que corresponde a la otra ordeña, y en la noche, tarde-noche, que corresponde el 30-35% del resto. Y después de cada ordeño, como les digo, el corral ya tiene comida asequible para que el animal siempre tenga acceso a ella. ¿Ya? Por lo tanto, miren, esto es una lechería de una universidad, no vamos a dar nombre. Yo fui aquí, miré esto, tomé la foto, todo esto amontonado el residuo, las vacas están comiendo el residuo, aquí todo esto estaba pelado y volví a la hora y todavía estaba pelado. Eso es inaceptable. Esto nunca debe pasar. El que estén los animales una hora sin comida, les aseguro que esta producción se les debe haber caído entre medio litro a 1 litro fácil al siguiente día por el hecho de que perdieron una hora con falta de comida. Y estas vacas comiendo del residuo, que también no es de muy buena calidad. Entonces, estamos hablando de lechería supuestamente progresiva, con freestall, con techo, con ventiladores, con ente de inmersión, pero estamos cometiendo un error garrafal el no estar haciendo bien el manejo alimentario. Por lo tanto, preocuparnos entonces también de que el animal tenga acceso en términos de densidad animal y de espacio comedero, ojalá 0,7, 0,76 metros lineales por vaca. Ojalá que en los grupos preparto y posparto no haya más de un 85% de la capacidad del corral, vale decir, donde caen 100 vacas, solamente poner 85 en el caso del preparto y 85 en el caso del posparto. Esa es la idea, ¿ya? Tener una menor densidad animal para estos dos grupos. ¿Por qué? Porque esta es la vaca en transición y dijimos que aquí ocurren la mayor cantidad de las enfermedades, etcétera, y yo tengo que evitar esos problemas. Por lo tanto, tenemos que darle un hotel de 5 estrellas a estas vacas preparto y posparto. ¿Ya? Por lo tanto, es bueno tener un grupo posparto de alguna manera, o al menos individualizarlo. Si no puedo tener un grupo posparto, al menos darle algún tipo de suplemento a la sala ordeña diferente para que podamos, ¿no es cierto?, aprovechar su capacidad genética de dar leche. O sacarla cuando termine el ordeño los primeros 3 días, evaluar que no tenga fiebre, que no tenga metritis, ¿ya? Que no tenga mastitis, al menos evaluarla por unas 3 veces los primeros 15 días
para ver que no esté cursando con una enfermedad y de esa manera hacer un diagnóstico precoz y tratarla a tiempo para que no perdamos un animal y no perdamos producción. ¿Okay? Ojalá tener separadas las vacas de las vaquillas porque son animales completamente diferentes. Y para ir finalizando, hablar de minimizar las pérdidas de stock, lo que se conoce acá en inglés como shrink, que en el fondo es de pérdida, ¿no es cierto? El shrink. Entonces, ¿cómo podemos minimizar pérdidas de stock? Bueno, esto se hace acá en Estados Unidos con uso de programas computacionales en carros forrajeros con romana. Por lo tanto, disminuir las pérdidas tanto en la carga como en la descarga de la dieta completa o la preparación, ¿ya? Considerar el almacenaje y el clima y las plagas que nos pueden estar afectando los alimentos. Por lo tanto, queremos evitar la formación de hongo y forraje húmedo, y para eso utilizar romanas de precisión para trabajar en forma fina, y lo vamos a ir viendo con fotos, más que palabras. Miren, silos cuando se guardan húmedos. Usted hace bolos, ¿no es cierto? O un heno, perdón, henos que se guardan húmedos. Un heno debería tener al menos 85% de materia seca. Si su heno tiene 70%, usted corre el riesgo de esto. Incendios, ¿no es cierto?, en forma, ¿no es cierto?, espontánea, se combustiona el heno y este galpón entero se quemó y bueno, no sé cuánto vale un galpón, pero eso fue por una mala práctica del punto de vista del almacenaje. Y yo creo que más de alguno de ustedes le ha ocurrido esto. Si se le ha quemado algún galpón, por en Chile todos los años se comenta que se quemó el galpón del vecino, siempre el galpón del vecino, y uno nunca asume los errores de uno, siempre el vecino es el que le ocurren las cosas, ¿ya? Pero eso no puede ser. Quizás tenemos que invertir a lo mejor cuando son alimentos caros, en a lo mejor silos un poquito más caros, ¿ya? Usted dice, pucha, esto es re caro, claro, pero usted lo que le está poniendo adentro es más caro en el tiempo. Si usted esto lo llenó 40 veces en el año, la cantidad que usted echó adentro de alimentos, y si no se contaminó, eso paga el valor de la inversión. Porque si usted está ocupando soya, que es carísima, ¿ya? Yo no la voy a tirar al suelo aquí en la tierra, la soya, porque hay gente que la tira aquí al suelo, y de ahí la va sacando todos los días y después toda contaminada con tierra. Yo la voy a guardar en este tipo de silo, porque es un alimento caro. Lo otro, alimentos, insumos, los que son insumos caros, aditivos, sacos, ¿no es cierto? Ojalá en pallet, que no estén en contacto con el suelo, ¿no es cierto? Y que no hayan roedores, ¿no es cierto? Que nos van a poder destruir estos sacos, porque aquí hay mucha plata cuando estamos hablando de los aditivos, ¿ya? Y por lo tanto tener un bodegaje aceptable de los productos caros. Quizás tener también más automatizado cuando estamos utilizando los diferentes productos y que sean las cantidades exactas para que no estemos perdiendo comida, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando estamos paleando, ¿no es cierto?, con un cargador frontal, las pérdidas son mucho mayores a cuando utilizamos estos métodos, ¿no es cierto?, que vienen de los silos metálicos y que quizás le puedo ahorrar en 20 kilos a lo mejor a la soya, pero cuando estoy paleando con un cargador frontal a lo mejor le puedo ahorrar en 60 kilos más, le estoy entregando 60 kilos más que no corresponde a todo el carro, y eso es plata, eso es en el fondo shrink, es pérdida innecesaria que está ocurriendo. Así que a veces cuando ocupamos productos caros conviene hacer inversiones de esta naturaleza. Tercero, podemos tener una lechería muy bonita, pero esto es inaceptable. Miren los pájaros. Imagínense cada uno de estos pájaros comiéndose 10 granos de maíz, multiplíquelo por los miles de pájaros, miren aquí esta cantidad, ¿ya? Y se van a dar cuenta que esto realmente significa pérdida, que son inaceptables. O peor aún, ratas, que me ha tocado ver, ¿no es cierto? Y en Estados Unidos, los famosos racunes, que nos ha tocado ver que contaminan los alimentos. Este es real, en este caso, en este campo, estos racunes lamentablemente contaminaron el alimento y tuvimos un brote de salmonelosis, lo más probable proveniente de los racunes, ¿ya? Y se perdieron 4 vacas, se murieron 4 vacas por salmonela. Al final se atraparon los racunes y cuando se le hizo la necropsia se vio que ellos eran los portadores de la salmonela. Así que las plagas hay que controlarlas porque hay mucha pérdida. Y en segundo lugar, transmisión de enfermedades. Si hay ratas, bueno, nada que decir con la leptospirosis, ¿no es cierto? La misma salmonela, ya que las ratas nos pueden estar transmitiendo. Y para el ser humano también. En el caso de Chile, nosotros hoy en día tenemos el virus Anta, que es transmitido por las ratas, y bueno, hay que tener cuidado con ese tipo de cosas para el ser humano. Cuando ocupamos productos caros,
insumos que pueden valer del orden, el kilo, supongo que puede valer fácilmente los aminoácidos protegidos, por ejemplo, que pueden valer fácilmente $100 a $200 el kilo. Yo no pondría a palear ese producto que vale $200 el kilo, yo no me podría hacer la mezcla como lo estamos haciendo aquí con pala, ¿no es cierto? Porque 100 gramos que yo esté desperdiciando, estoy perdiendo bastante dinero. Lo más probable es que si estoy ocupando insumos muy caros, lo más probable es que voy a tener un pequeño molino o una pequeña mezcladora que me permita, ¿no es cierto?, perder la menor cantidad posible de los productos que son caros. Entonces, hay que ponerlo en el contexto de cada situación, que si estoy ocupando aditivos que son muy caros, lo más probable es que a lo mejor conviene una pequeña inversión en este tipo de mezcladoras chiquititas, porque el shrink que puede haber aquí, o las pérdidas que pueden haber aquí, pueden ser cuantiosas. Dentro de eso, los recursos humanos, nuevamente, son los que hacen esta cosa. Pues. Estos 4 señores son los que están haciendo la mezcla. ¿Ya? Y por lo tanto, si ellos están mal entrenados o el que está ocupando la máquina, no vamos a tener una mezcla aceptable. Por lo tanto, los recursos humanos son muy importantes. Ellos lidian con el 50 al 70% del costo de producción, que es la alimentación. Por lo tanto, tenemos que entrenarlos. Es fundamental el entrenamiento del personal para que tengan precisión y consistencia. ¿Ya? Entonces, de esa manera, colocar a los más hábiles en los tractores para que son los que carguen el carro forrajero para que tengamos menos pérdidas. Ojalá que el error de pérdida no sea más de un 1% y que la entrega en los corrales sea lo mismo, la hora de entrega. Y hoy en día hay software, los carros forrajeros traen romanas, y hoy en día hay programas que le dicen a ustedes, miren, en términos de sobra, por ejemplo, la precisión aquí fue el 91%, siendo que en los otros insumos fue mejor. Entonces yo puedo ver aquí dónde estoy errando, que son romanas, ¿no es cierto? Los carros son romanas electrónicas que uno las va programando. Por ejemplo, ven aquí como un alimento, por ejemplo, paja de avena, acá se le echó menos de lo que se requería, lo cual también es malo, ¿ya? También el núcleo de ordeña se le echó 59 kilos menos, ¿ya? Lo cual también puede ser algo malo, porque estoy dejando de alimentar bien y aquí estoy entregando más melaza de lo que requería. Bueno, en el fondo tengo las herramientas para medir variabilidad. Ahora, esto está dentro del 0,5% de error, menos 0,3, ya, esto está bien, pero aquí ya tengo 0,3%, ¿ya? Y por lo tanto, esto, Energy Pack, que debe ser un producto muy caro, entonces cuidado, porque ya estoy yéndome hacia arriba en el margen de error. Entonces, existen estos software que me permiten evaluar, ¿no es cierto?, las pérdidas, ¿no es cierto?, por insumo, o también las dietas, ¿no es cierto?, en la forma en que yo entrego. Este señor, por ejemplo, se entregó un 20% más de lo que estaba permitido, y eso es mucha plata. Lo planificado era $174 y sin embargo, como entregué más, estoy gastando $210 para algo que la vaca no va a comer, ¿ya? Y este es el forrajero Juan Ramón Hernández, porque cada cual tiene registrado, ¿no es cierto?, cuando agarra el carro forrajero. Entonces, yo puedo ver ahora mi forrajero cuál es el que está cometiendo más errores, y a lo mejor Juan Ramón, a lo mejor va a ser mejor ordeñador que forrajero, y a lo mejor voy a tener que poner a alguien aquí que reemplace a Juan. No se trata de que lo vamos a eliminar, pero a lo mejor lo podemos redistribuir en otro tipo de trabajo, que a lo mejor es más eficiente, y a lo mejor colocar en esta posición a otro trabajador que es mucho más eficiente en hacer las mezclas. Convención alimenticia, eso ya lo hablamos, así que ya estamos como en términos de tiempo, no quiero aburrirlo, pero la eficiencia de conversión alimenticia, acuérdense que es kilos de alimento consumido por litro de leche producido. Ojalá que por cada kilo produzcamos 1,5 a 1,6 litros de leche, eso es una buena eficiencia de conversión. Si su eficiencia es menos de 1,4, preocúpese, porque no está ocurriendo una buena eficiencia. Si usted calcula bien entre lo que come el animal y lo que da. ¿Ya? Pero ese es el valor que yo les quiero dar. ¿Y cuáles son los factores que afectan la eficiencia? Bueno, los forrajes y su calidad. Nuevamente dijimos, el inicio de esta presentación, si los forrajes son de mala calidad, vamos a tener que dar más y por lo tanto la ECA o la eficiencia de conversión va a disminuir. Van a comer más para dar menos leche, una ECA mala. Estado de lactancia. La vaca en sus primeros 30 días, 50 días, tiene muy buena eficiencia, pero no se autoengañe. ¿Por qué tiene buena eficiencia? Porque usted está dando poca comida y la vaca está dando mucha leche, pero acuérdese que está sacando la energía de la grasa que está perdiendo, ¿no es cierto? Y por eso es una eficiencia falsa, porque la vaca está ocupando grasa de su cuerpo. La vaca comió poco porque al inicio come poco, entonces usted dice, comió poco, y la ECA fue de 1,9, dio 1,9 litros por un kilo que comió.
Claro, pero recuérdense que la vaca está también sacando energía de su carcasa, por lo tanto, la ECA al inicio sobreestima lo real. En media lactancia es más importante porque ahí ya la vaca no está ni perdiendo ni ganando y el reflejo en producción es lo que realmente come, ¿ya? Y por lo tanto, tenemos que entender los requerimientos de mantención, depende del número de lactancia. Las vacas de primera lactancia son menos eficientes. ¿Por qué? Porque las vacas de primera lactancia, además de estar produciendo leche, están creciendo. Entonces, parte de lo que comen se va al crecimiento y la otra parte se va a la leche. Por lo tanto, la ECA de las vacas de primera lactancia es más baja, porque son animales que todavía están creciendo. ¿Ok? El confort también. Ya, si no le estoy dando confort y hay estrés por calor, le aseguro que la ECA va a ser muy baja. El animal va a bajar su consumo y por otro lado el estrés calórico va a afectar la glándula mamaria y no va a dar leche y va a tener una pésima ECA. Y los aditivos nos pueden ayudar a mejorar la ECA. ¿Ok? Entonces el confort, yo insisto mucho, a pesar de que a lo mejor ustedes no tienen este tipo de galpón, pero igual, si en los potreros que ustedes están haciendo pastar las vacas, al menos que existan árboles para que se echen a la sombra, ¿no es cierto? Porque mire, este señor gastó mucha plata en hacer este galpón, y miren las vacas que están paradas, no se echa casi ninguna. Entonces, yo gasté todo esto para que la vaca no se me eche, eso es un fracaso. Esto es un mal diseño de freestall. Y eso fue porque nos hizo asesorar por la gente que sabe. En cambio, mire este otro señor, hizo un galpón también, con ventiladores muy caros, pero miren, todas las vacas echadas. Esta va caminando a echarse. Esta se viene a echar también, pero están todas las vacas echadas. ¿Ya? Esta es una buena inversión, este es un buen confort. Esta es pésima, pésima inversión. No se echa ninguna vaca. Y lo más probable es que se traumatice y al final termina la vaca así. La tengo que estar parando porque se fracturó o porque se pinchó un nervio y al final esta vaca termina en el matadero. Entonces el confort es muy importante cuando hacemos diseño de galpones, para los que lo van a hacer, que se hagan asesorar bien, porque si yo voy a hacer una inversión de este nivel para que no se me eche ninguna vaca, realmente eso no tiene nombre. Segundo lugar, si mis vacas van a estar con la lengua afuera en verano por el estrés calórico, bueno, no le pidamos leche a estas vacas, no le pidamos grasa a estas vacas, la grasa se va a caer si no puedo controlar el estrés calórico. No los quiero llevar a esto, esto es un galpón doble para 4.000 vacas en el estado de Florida, es una de las mejores lecherías de Estados Unidos, una inversión millonaria. No los quiero llevar a esto, sino quiero llevarlos a que esta vaca de alguna manera no va a producir lo que uno espera en verano sobre todo, porque están todas jadeando, están con la boca afuera perdiendo saliva, perdiendo bicarbonato, y de esa manera no va a haber buffer del rumen. Entonces, ¿cómo controlo eso? Bueno, hay que ingeniársela, ¿ok? Así que eso es muy importante para que tengamos buenos ingresos por sobre los costos de alimentación, ¿ya? Porque eso es lo que yo quiero, que me quede mucho dinero después de lo que invertí en comida y después de lo que me dio la vaca, ¿ya? Entonces, el programa computacional que yo les decía, por ejemplo, esta vaca me costó 7,47 dólares, me costó alimentarla. La vaca con su leche, con esta dieta, y que está dando esta leche real, me dio 21 dólares de ingreso bruto, pero me costó 13 dólares, ¿no es cierto? Perdón, me costó a los 21 dólares, le resto estos 7 dólares de costo de alimentación y me quedaron 13,8 dólares de ingreso por sobre los costos de alimentación. Esto es lo que ve mucho el productor americano, ingreso por sobre los costos de alimentación. Y un poco, esto es bien computacional, pero los quiero llevar a una situación real para terminar, ¿no es cierto?, en que estas son 8 lecherías que yo veo en Chile. Eh, Estas 2 son del sur de Chile, a pastoreo, y estas 6 son estabuladas, ¿ya? Eh, este es el costo de dieta, ¿no es cierto?, en pesos. No se preocupen, al final yo quiero que vean los porcentajes, así que no se preocupen, es cierto, lo quieren transformar a dólares, el dólar está a 700 pesos y estos 4.635, divídalo por 700 y van a ver cuántos dólares. Pero no me interesa el valor de la plata en este caso, sino más la relación. Entonces, esta es una vaca, una lechería que le cuesta por vaca 4.635 pesos. En esta, mire, 2.970 pesos porque es una dieta de baja, pero muy similar al resto, ¿eh? 4.600, 4.350, 4.320. Pero miren a pastoreo lo que me cuesta alimentar la vaca. Bajísimo. Menos de la mitad de lo que me cuesta alimentar una vaca estabulada. 1.830, aquí está incluido el pastoreo, el concentrado, y 1.850. ¿Ya? Ahora, esta lechería da 40 litros promedio,
36,5, etcétera. 27 las de baja, 39 las de alta, etcétera. Y las de pastoreo, 21, 22 litros, que a lo mejor puede ser parecido a lo que es Costa Rica. Entonces, lo que yo hago es que divido el costo por el precio de la leche. Entonces, me da este valor que son litros, costos en litros de leche. O sea, en esta lechería, los 40 litros me costó producirlo en términos de litros de leche, me costaron 18,9 litros de leche producir estos 40 litros. Vale decir un 47,3%. En este caso, 49,5, vale decir, los 36,5 litros me costaron 18,1 litros producir. Y así sucesivamente, 46%, 44,9, más eficiente esta vaca, 45,5, fíjese, mucho mejor que esta lechería de 49,5, 49,5. Y acá vamos a las de pastoreo, ajá, 38,7%, 37,4%, mucho más bajos los costos de alimentación. Pero quiero que tengan cuidado, porque no basta solo con mirar el porcentaje en términos de los costos de alimentación, porque yo les dije que los americanos ven el ingreso por sobre los costos de alimentación. Entonces, ¿a qué los quiero llevar? A que esta lechería que le costó 47,3% de la producción total, le costó 47,3% en términos de litros de leche, esta lechería, cada vaca está marginando 21 litros. Esta margina 18,4 litros, 21,1. Pero miren estas de acá, de pastoreo. Esta lechería solo marginó 12,9 litros por vaca y esta marginó 13,8 litros por vaca. Por lo tanto, si usted tiene 1000 vacas acá y tiene 1000 vacas acá, usted va a multiplicar las 1000 vacas por los 21 litros que generó de margen y acá va a multiplicar las 1000 vacas por los 12,9 litros. Si las multiplica por el mismo precio de leche, ¿cuál gana más en total? La 1, porque marginó más litros por vaca, a pesar que su costo de producción, 47,3%, es más alto que 38,7%. Entonces, cuidado, no nos engañemos cuando el costo por litro es 38,7%, pero esta lechería margina más litros y por lo tanto esos son los ingresos por sobre los costos de alimentación. Es una ecuación que tiene que ver con el porcentaje de producción por litro versus el margen total de litro. Por lo tanto, esta lechería para mí es más rentable, entre comillas, más ingresos por costo de alimentación tiene, porque este hombre va a vender 21 litros por vaca, a pesar que le costó un 47%. Esta lechería solo va a vender 12,9 litros por vaca. Aunque le costó menos por litro, está vendiendo menos litros por vaca. Entonces, manejemos bien esos dos conceptos porque eso a la larga hace la rentabilidad del sistema. Y con eso estoy terminando porque estamos en el tiempo. Como resumen, entonces tenemos que aprender a que tenemos que dar alimentos de buena calidad, tanto del punto de vista de cómo almacenamos y de cómo producimos alimentos de buena calidad, entiéndase por ello principalmente los forrajes y los silos. Para eso también, y hacer un buen manejo alimentario, necesito un muestreo rutinario de estos alimentos de mayor variabilidad como son los ensilajes, y con esos números trabajar para hacer un mejor manejo alimentario y de dieta, y de esa manera, al hacer la dieta alimentar lo recomendado, que va en la dieta del papel que mandó el doctor Melendo, que mandó el nutricionista, por lo tanto, ofrecer en forma consistente esa comida y que el animal tenga acceso siempre a esa comida, considerando el espacio comedero y la densidad, y finalmente minimizar esas pérdidas de stock que le llamamos shrinks en Estados Unidos, esas pérdidas tontas que a veces por no hacer bien las cosas, como ese incendio por haber guardado un heno muy húmedo y que se autocombustionó, o un maíz, cuando el maíz, puede haber un maíz de 85%, 84% de materia seca, va este sobra para que combustione, y ustedes yo sé que lo han visto, pueden meter la mano, se pueden hasta quemar, combustiona y pueden quemar un galpón sin lugar a dudas. Por lo tanto, queremos minimizar esas pérdidas de stock. Con eso quiero terminar.